Hello, hello, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Bienvenidos al tema de hoy, donde, bueno, realmente ya se los debía. Es como una especie de parte 2 del tema de manifestación, pero realmente más que parte 2 es un tema que se complementa. Y el tema, no sé si usted lo recuerde, es la visualización. Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de eso. Y he titulado el mensaje ¿Cómo visualizas o tienes fe? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Visualizas o tienes fe? Y nuestro punto de partida va a ser la confusión. Miren, yo sé que en el transcurrir de los últimos años em, se, se ha venido hablando mucho el tema de visualizar, de manifestar y se confunde o se integra mucho con el tema de la fe. Es decir, que permea demasiado que hasta uno puede decir, hey, sí, pero visualizar tiene sentido por el tema de la fe, ¿cierto? Ustedes saben, yo creo que eh, por lo menos han escuchado el versículo muy famoso que dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y con frecuencia en estos últimos tiempos se incluye y se conecta mucho el tema de visualizar, pero el tema de que no es lo mismo, em, todo el mundo no lo nota, no lo percibe, no es algo evidente para todo el pueblo de Dios. Y pues para no hacerlo eh, como tipo podcast, usted me va a ver con frecuencia leyendo acá mi iPad porque no quiero como ni hablar de más, pero tampoco quiero que se me escapen ciertos punticos que tengo aquí resaltados. O sea, quiero que se lleve la lógica. Pero sí quiero que sepa que vamos a tocar temas como em, declarar, decretar, el tema de las afirmaciones, obviamente las visualizaciones y la fe, porque la fe es la base de el cristianismo. Obviamente todos, yo soy muy creyente que todos tenemos fe, fe en algo, pero una cosa es que tú tengas fe en algo o en alguien X o que tú tengas la fe en Cristo. La misma palabra de Dios nos enseña que Cristo es el autor consumador de nuestra fe, es decir, del pueblo de Dios. Yo tengo fe en Cristo porque creo en Cristo, en su obra, en lo que Él hizo. Entonces, partiendo de eso, creo que esto lo menciono mucho porque no sé, siento que muchas veces nosotros se nos olvida la razón por la cual somos cristianos y es por Cristo. Entonces, partiendo de la confusión, mira que te mencioné varias palabras que estoy seguro que por lo menos alguna vez en tu vida las has incluido en tu vocabulario como afirmaciones cristianas, ¿cierto? Afirmaciones cristianas, afirmaciones no cristianas, simplemente afirmaciones positivas, porque hay que hablarle bien, hay que hablarle a tu cerebro, porque no, el cerebro todo lo multiplica, entonces tú tienes que creer, en fin, muchas cosas que uno dice, bueno, si tiene lógica, sí lo creo, es coherente, pero cuando nuestra vida está basada en otra cosa, muchas veces esa otra cosa termina tomando ese protagonismo en nuestra vida que realmente no debería ser así. Entonces, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a mí me gusta mucho este versículo porque nos recuerda que no es por vista, nos recuerda que la fe tiene una razón de ser y viene por algo. Ya sabemos que el autor consumador de nuestra fe es Cristo, pero la fe viene por algo y viene por el oír, es decir, que la fe es auditiva, o sea, la fe no es imaginativa, no es que yo quiero tener esto, o a mí me gustaría que Dios me diera esto, o por X o Y promesa yo la visualizo de tal manera. No, la fe viene por el oír.
y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que no viene por la mente, no viene por una emoción particular, porque si fuera por emoción, imagínate cuántas personas en un servicio o en un evento, estoy hablando evangélicamente, ¿no? O sea, en un evento, incluso no lo hablemos ni siquiera en un medio evangélico, pero por ejemplo en un servicio, en un evento cristiano o incluso en alguna conferencia, en algo que a ti te guste, ¿cierto? Tú estás tan motivado y tan emocionado eh, y tú dices, ay, salí, ay, sí, me voy a comer el mundo. Y cuando tú vienes a ver, no pasa, porque no es por emoción. No emoción, la convicción no es emoción, trasciende tu emoción. Y esto pasa en todas las esferas, por eso menciono, en un medio evangélico también fuera, porque yo sé que tú vas a charlas, cómo hablar mejor en público, cómo tomar mejores decisiones, ¿cierto? Hablando así, eso pasa. Cómo ser mejor abogado, cómo es mejor ser médico, cómo ser mejor, o en fin, cómo tratar mejor a un cliente, en fin, o sea, hablándote en algo natural, en algo habitual. ¿Cierto? Ahora pasa esas acciones también a los eventos lo mismo, pero dentro de la comunidad cristiana, dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque toman mejores decisiones basadas en la palabra de todo. En fin, tú sabes a lo que yo me refiero. Tú sabes a qué tipos de eventos, cristianos y no cristianos, que tú sales, como llaman la energía, sales súper high, súper top, súper elevado. Y cuando vienes a ver no haces nada. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Pero ahí mismo también está la fe. Miren, yo aquí le hago también una acotación. Yo soy fiel creyente de que Jesús es transversal. Entonces, si Jesús es transversal, el autor consumador de mi fe es transversal, por ende mi fe en Cristo está en todo lo que yo hago. No espiritualizando todo, pero sí está como base en todo, porque Cristo está en todo. Ahora, como les decía, viene por el oír, entonces es auditiva. Y por ende es respuesta a la palabra de Dios. Respuesta a la palabra de Dios. No es respuesta a tu mente, no es respuesta a tu imaginación, no es respuesta a tu emoción. Y por supuesto que aquí es donde vienen las famosas afirmaciones, lo cual no son malas, pero todo es delicado, o sea, todo tiene una línea delgada en la raíz. Esto también creo que lo mencioné en el tema de la manifestación, pero todo tiene un trasfondo, o sea, una base, a una profundidad, una raíz que sustenta, una base. Entonces tampoco viene por la repetición. O sea, no es porque tú te digas yo soy amada, yo soy aprobada por Dios, ya, o sea, simplemente ya tú te lo creíste. O sea, una cosa es que uno aprende muchas cosas por repetición. Tú escuchando el hola de chiquito, hola, 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 un ejemplo, tú aprendiste a decir hola, hola, hola. Si tú estás en tu medio, incluso, te pongo un ejemplo, un abogado, el promedio, pues, habla de cierta manera muy diferente a como habla de pronto un marquetero, muy diferente a como habla incluso un marquetero de un diseñador, muy diferente a como habla un editor. Te estoy hablando en mi medio, ¿no? En el medio en el que yo me desenvuelvo y trabajo. Pero un médico habla diferente a un abogado habla diferente a un ingeniero habla diferente incluso a un arquitecto. Porque por forma en lo que tú te muevas hablas diferente. Entonces, tú como cristiano hablas diferente a como habla una persona que no cree en Dios como tú crees en Él. Entonces, ¿qué abre paso a esto? A que la visualización trata de generar una certeza en lo que uno imagina, ¿cierto? Desde tu mente, ¿cierto? Por la famosa frase, si yo lo veo en mi mente, lo puedo tener en mi mano. Pero la fe no funciona así. La fe recibe la certeza de la palabra de Dios. Es muy diferente. Dios me lo dijo, yo lo creo, tengo la certeza de que lo que Él dijo es verdad por cuanto pasará, por cuanto sucederá, por tanto me lo entregará. Obviamente eso viene con un factor de obediencia, ¿cierto? Pero si yo creo y Él me dice, hey, entrega tal vaina, hey, haz tal cosa, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, hay que
ir más allá de lo que aparentemente es espiritual, porque afirmaciones, declaraciones, decretos suena espiritual y parece fe, pero no lo es, porque la raíz y desde dónde nace, o sea, de dónde nace, es diferente. La escritura habla en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, como la fe viene por el oír, significa que no viene de lo que tú produces, es decir, no viene del ser humano, viene de Dios, es decir, depende de lo que Dios produce, de lo que Dios determina. Vamos siguiendo. Perfecto. Hay otro versículo que me gusta mucho y que también es muy famoso y es Romanos 12:2, que te invita a que ser renovado en el entendimiento, ser renovado, que diariamente seamos transformados, es como un mandato, ¿cierto? Se renovados pues diariamente en vuestro entendimiento, en el coco, en la mente. Segunda de Corintios 10:5 también habla de llevar todo pensamiento cautivo a qué? A la obediencia de Cristo. Entonces miren cómo va jugando todo y cómo va este engranaje contándose. Entonces, ¿qué significa si nosotros profundizamos en esto? Que la mente no es confiable. O sea, la mente no es confiable. Yo creo que por eso también en la actualidad se ha hecho mucho énfasis en el tema de la salud mental. Pero también hay que saber desde dónde nosotros afrontamos tener una salud mental. ¿Por qué? ¿Desde dónde lo afrontamos? Porque la afronto desde la mente, desde la emoción, o la afronto desde Cristo, desde la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no debamos cuidar la mente, al contrario, tenemos que cuidarla. Por eso la palabra de Dios nos manda a ser transformados diariamente, pero primeramente afrontarla desde cuándo, desde dónde, perdón, desde la palabra de Dios y luego desde lo demás. Entonces, si mi mente no está alineada a la palabra de Dios, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Ponte a pensar en eso. ¿Qué pasa si mi mente no está alineada a la palabra de Dios? Pues va a empezar a generar y crear certeza en creencias fuera y alejada de Dios. Es que todo lo que esté fuera y alejado de Dios, pues no es correcto, no está bien, es simple. Es que en la actualidad vemos mucho lo que a lo malo le llaman bueno. Vemos que lo que no es de Dios, lo que no edifica, lo que no hace bien, tiene apariencia de piedad, tiene apariencia buena y por eso uno bobamente y pendejamente cae en las garras de Satanás, porque uno no se percata. Y por eso es que realmente la tarea es diaria, solo que hacer la tarea diaria a veces da pereza, da cansancio. ¿Por qué? Porque no vemos. Y aquí es donde viene la fe. Es la certeza, es la convicción. No nace de lo que me imagino, no nace de lo que yo quiero creer, nace de lo que Dios dice. Entonces, por cuanto yo creo y confío en ese autor y consumador de la fe, en esa persona que me salvó, me redimió, le dio sentido, me dio propósito, entonces se supondría en el mejor de los casos, pues que todo es más llevadero. Ahora, sigamos. He mencionado mucho la imaginación, pero también viene la revelación y creo que también es base y fundamental en este caminar con el Señor. Y la revelación y la imaginación es algo invisible y por eso también es confundible con el tema de la visualización y el tema de la fe, porque como si no es por vista, entonces, entonces ¿qué veo? ¿Qué creo? ¿Cierto? Entonces vamos al versículo Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ese versículo es muy famoso, y segunda de Corintios 5:7 que me gusta porque dice, por fe andamos, no por vista. Lo he mencionado, pero a veces o sea, se hace tan coloquial que olvidamos que la misma palabra lo dice. Entonces vuelvo y te repito, la fe no trabaja por imaginación,
no es por lo que yo imagino. ¿Por qué no es por lo que yo imagino? Porque estaría sujeta a lo que a mí me dé mi gana. Entonces o sea, hey, uno puede ser o no creativo, pero todo el mundo imagina. ¿Cuántas conversaciones no te imaginas tú a diario? ¿Cuántas respuestas te imaginas de conversaciones de hace un par de semanas y dijiste, "Ay, yo le hubiera dicho tal cosa"? Ah, yo me imagino un mundo mejor. Yo me imagino si tal fulano ganara. Porque ahora en Colombia estamos en modo elecciones. Y viene también la imaginación. ¿Y si gana fulano? ¿Y si ganara tal? Ay, es que si no hubiera ganado este país tal cosa. Es que si no hubieran seleccionado tal cosa. Mira, yo te das cuenta que en este mensaje te estoy hablando mucho, tocando temas habituales, porque es que a veces creemos que todo aplica solo dentro de de un ambiente creyente, cuando la mayoría del tiempo nosotros estamos en el mundo real, en la sociedad. Y digo mundo real porque muchas veces lo que vivimos como congregación pareciera que fuera algo ficticio. Miren, yo lo siento y disculpen si soy a veces tosca o cruda con ciertas cosas, pero a veces, mira, estamos tan ensimismados y tan equivocados, presos del enemigo sin darnos cuenta, que aun el tiempo que pasamos en comunidad y en congregación, ni siquiera ni siquiera te das cuenta que, 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 que estás con un concepto erróneo aún de la fe y que vives de una forma incorrecta la fe. Porque estás concentrado en lo que tú quieres tener y vas y en lugar de compartir lo que Dios te ha dado, de ser avivado con la fe genuina, simplemente están concentrados en una fe contaminada, en una fe contaminada por lo que la misma sociedad te, te, te siembra sin tú darte cuenta. ¿Por qué? Porque parece espiritual, parece de Dios, parece la fe bíblica, pero no es así. No es así, porque no es por lo que yo imagino, sino por lo que Dios ya ha establecido. Y la palabra de Dios yo creo que es bastante contundente. Y lo que se ha escrito se cumple, se ha cumplido y se sigue cumpliendo hasta que Cristo venga. Entonces, aquí qué pasa? Que Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, muchas personas hacen cambio y no se dan cuenta. ¿En qué hacen cambio? Porque leen lo que no se ve y lo reemplazan por lo que imagino. Parece muy repetitivo, digo lo de imagino, porque la visualización se basa en la imaginación, no se basa en la fe, no en la fe cristocéntrica. Ahora, por lo que también dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista, significa que no es por lo que yo veo. Entonces la gente dice, como no lo veo, entonces lo tengo que imaginar, porque si yo lo imagino, entonces lo puedo ver, entonces creo. Y no funciona así. Es que simplemente creo lo que me dijo. No tengo que imaginar. Eso no es que yo soy visual. No, no. En fin, sigamos. Ahora, ¿qué pasa? Que si no es por vista, no se construye de una imagen. ¿Recuerdan? Imagen, imaginación. Se sostiene de una palabra. Claro, pero es que la palabra crea, pero el hombre no es el que crea. Quien crea es Dios. Entonces, si ven, la base, la firmeza. Entonces, como esto muchas veces no se entiende, entonces empieza a aparecer sustituto. O sea, porque ¿cómo tú me vas a decir que no es por vista, es por fe? ¿Cómo me vas a decir que no ando por vista si el ser humano por naturaleza tiene que ver para creer? No, es que yo no creo que pasó, pero te mandan una imagen, incluso hasta te la pueden crear con inteligencia artificial. Y como ahora la IA es tan generativa y tan realista, entonces tú te comiste el cuento.
te comiste el cuento, porque tienes que ver, el ser humano por naturaleza tiene que ver. Por eso es que es tan retadora la fe de la palabra, la fe bíblica. Por eso es tan retadora. Si no fuera fácil, todo el mundo tuviera fe, todo el mundo creyera en Dios, todo el mundo recibiera el plan de salvación. Pero no es fácil, no es sencillo, porque el ser humano necesita palpar. No le pasó a Tomás, no le pasó a Tomás, que andando con Jesús, aún esperando el Espíritu Santo, cuando Cristo aparece, no le dice que tengo que tocar la llaga. Le pasó a Tomás, que anduvo, que fue discípulo directo, caminó con él, vio milagros suceder y el tipo tenía que tocarla ya. ¿Lo hace mal cristiano? No. Muestra la naturaleza del ser humano. Muestra la naturaleza del ser humano. Por eso muchas veces cuando Dios no, o sea, mira, uno está tan desesperado porque las promesas de Dios se cumplan, que uno busca la forma de justificar y busca la manera de que se cumpla, porque obvio como Dios no, como no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Entonces, siempre a veces creemos, no, tengo que defenderlo, tengo que, o sea, mejor dicho, o sea, como si no, Dios es Dios. Nos cuesta esperar, nos cuesta ser pacientes, nos cuesta realmente vivir en su tiempo, discernirlo, esperar. Mira, últimamente la palabra esperar me gusta. Hay que esperar. A nadie le gusta esperar, por ejemplo, a mí no es que me guste esperar mucho. La paciencia siempre he considerado que no es la mayor de mis virtudes. Pero esperar te ayuda a ser prudente. Esperar te ayuda a observar. Esperar te ayuda a poder deleitarte de una forma distinta en la grandeza de Dios, en su naturaleza, en lo que hace, en lo que ha entregado, en cómo se manifiesta que en los dones, cómo se manifiesta en el Espíritu, cómo se manifiesta en Jesús, cómo se manifiesta como Padre. Ver esos milagros, o sea, es que es impresionante. Mira, con mi esposo hace un par de semanas decíamos, es increíble cómo el Señor, dentro del vientre de la mujer, crea huesos. Es que aún en el colegio le enseñan cómo es el proceso reproductivo, pero es impresionante. Es impresionante. Y muchas veces nosotros en el desespero de que tiene que ser ya, Dios nos dio una palabra, tiene que pasar ya. Y cuando uno ve que no, todo es el enemigo y no vivimos el tiempo. Óyeme, mira, a mí me gusta tanto el tema de que Dios a todos nos ha dado una semilla de todo, pero una semilla que nosotros debemos regar, que nosotros debemos abonar para que cumpla su propósito de producir. En todos nosotros está una semilla que debe crecer. Podemos verlo aún en la parábola de los talentos. Todos tenemos un talento. Y en nosotros está ser siervos útiles que multipliquen eso que Dios, nuestro amo y Señor, nos entregó. Pero volviendo a la semillita, ¿cómo es el proceso de una semilla? La semilla cuando cae en tierra debe romperse. ¿Y para qué debe romperse? Para que salga la raíz. ¿Y para qué tiene que salir la raíz? Para que agarre bien, se pueda nutrir, tomar los nutrientes de la tierra, para que pueda recibir ese agua, o sea, para que pueda crecer y cumplir. Y eso que requiere esperar. Y nosotros no vemos lo que está pasando debajo de la tierra.
a menos que alguien venga y lo grabe, ¿cierto? Es un proceso. Allí dependiendo del árbol, de la planta, o sea, dependiendo de la especie, se demora más. Dependiendo del fruto que necesite dar. Dependiendo de el diseño que Dios haya dado. Si nosotros lo pasamos al ser humano, miren que la palabra de Dios a nosotros nos compara como árboles. ¿Y qué se requiere para que un árbol? Miren, o sea, es que hay, entre todas esas hay hasta la fotosíntesis. Entonces, miren todo lo lindo de los procesos. Por eso es que yo siempre digo que la vida misma es un proceso. Pero para no transitar ese proceso de la vida en el Señor necesitamos esperar. Pero el ser humano, por naturaleza, es desesperado. Y por eso se deja el vislumbrar con cualquier piedra brillante, creyendo que es diamante y no. Por eso, cuando empezó la ola de la visualización y la manifestación, la mayoría cayó. Y muchos que no, entonces yo no manifiesto, yo oro, pero sin entender cuál es la raíz, cuál es la base, porque es que tú no puedes combatir algo si tú no tienes claro qué es. ¿Cómo tú no vas a confundirte si para ti es lo mismo? Si te parece bueno, que no afecte a nadie, claro. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, tú quieres tener tu mente clara, tu corazón claro, alineado a Él. ¿Y cómo lo logras? Alimentando el espíritu. Au. Porque es a través del espíritu que uno se comunica con Él. Y cuando hay claridad, mira, uno desestima las tendencias, aunque parezcan buenas. Au, me rasca la oreja. Entonces, volviendo acá, entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros no vamos a sustituir nada. Y vuelvo y ahora no vuelvo y digo, sino que debo decir, si tú imaginas cosas, la imaginación no es mala. El punto es que tú bases tu vida y tu fe en la imaginación, porque crees que eso es la fe. Y hemos visto que no, no. Ahora, ¿qué pasa? Que viene primero las visualizaciones y luego vienen las afirmaciones. Luego de las afirmaciones vienen las declaraciones y luego de las declaraciones los decretos. Pero desde un fundamento erróneo. Y lo vamos a ver, y por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque no son tiempos, no son tiempos para dejar pasar todo a la ligera. Ahora, hay un libro muy famoso de Joyce Meyer que se llama eh, el campo de batalla de la mente, ¿cierto? Si lo estoy diciendo mal, usted disculpe, pero si no, usted búsquelo. Pero lo cierto es que el libro se basa en que la batalla todos la libramos en la mente. Ahora, me gusta lo que dice Romano 12:2, lo que les decía de transformar, al principio transformar el entendimiento, se los voy a leer como es. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es que me gusta la buena voluntad de Dios, o sea, de por sí, la voluntad es buena. O sea, la voluntad de Dios, no la mía. La voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque te hace bien. Es agradable porque te va a gustar. Y perfecta porque simplemente viene de Dios a tiempo. Mira, el día que yo entendí esto, mi oración con respecto a la voluntad de Dios es: si no es tu voluntad, no me sirve. Y se convirtió como en el primer filtro, o sea, para muchas cosas, para proyectos. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos versículos se los mencioné antes, pero como fragmento y parafraseado. Aquí te lo estoy leyendo tal cual para que no digas que es que yo me lo inventé. Entonces, ¿esto qué significa? Que la mente no es de fiar.
La mente, ¡au! La mente no es fuente de verdad. ¿Quién es fuente de verdad? Porque es la verdad en sí mismo. Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que debemos tener cuidado a qué sometemos nuestra mente, si a la carne o al espíritu. Ahora, si el pensamiento debe ser llevado cautivo, es porque no todo pensamiento es confiable. Y yo creo que eso lo tenemos claro todos. Porque nos armamos muchas veces películas que nos hace tomar decisiones o meternos en problemas que Cristo no nos mandó a meternos. Y luego queremos, ay, ven y sácame. Porque estás imaginando y creyendo lo que no es. Porque estás adaptando y abrazando pensamientos equivocados. Ay, ¿eso qué tiene que ver con la visualización? Tiene que ver con la visualización porque tú visualizas con la mente. Es decir, tú imaginas con tu mente, tú no imaginas con el corazón. Porque si no, no tiene sentido. Porque en la mente están los pensamientos. Y la imaginación está compuesta por pensamientos, no por simplemente sentimientos. Ahora, cuando la mente no está alineada a la palabra, intenta generar certeza por sí misma. Eso lo hablábamos ahorita. Entonces, como necesita generar certeza por sí misma, entonces requiere de visualizar para tener la seguridad de que está viendo algo. Entonces, a partir de eso, como está generando tú mismo, el ser humano, tú como persona, esa imagen deja de ser la fe que Cristo quiere que tengamos. Porque estás teniendo fe en lo que tú creaste en tu mente. Ahora, ¿cuál es el orden? Creo, luego hablo. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, ¿cuál es el orden claro? Primero creo, luego hablo. Entonces, cuando esto se invierte, ahí es donde empieza también problemas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a hablar para producir, hablar para activar y eso muy de Dios no es. Eso muy de Dios no es. Mira, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios deja de ser una expresión de fe y se convierte en mi propia palabra en algo que exaltar. O sea, hablando mi propia palabra es tu propia palabra, ¿cierto? Entonces, estás confiando en que lo que tú dices va a tener el peso de producir resultados. Y eso no es tan así. Recuerda, creí por lo cual hablé. Pero ¿qué debo hablar? ¿Qué es lo que tiene poder? No mi palabra, sino la palabra de Dios. No sé si me tienen, vuelvo y les digo, si lo leo es porque yo no quiero que se pierda nada y este tema es delicadito. Este tema es delicadito. Y como a mí me gusta hablar también como conversado, no quiero como que... Pero bueno, espero que realmente esté haciendo mella. Ahora, sigamos. Creí por lo cual hablé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hablo y luego creo? Deja de ser fe, la fe que Cristo quiere. Ahora, si nosotros queremos ser realmente honestos, tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Desde cuándo la palabra del hombre tiene poder para establecer realidad por sí misma? Podemos irnos al Génesis. ¿Desde cuándo la palabra del hombre, del ser humano, tiene poder en sí mismo? Ah, claro, porque la palabra dice, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces yo tengo que tener cuidado de lo que hablo porque edifico o no, ¿cierto? Entonces muchas veces por la confusión viene porque también queremos tomar esto para decir es que si yo decreto y yo hablo y yo visualizo y digo esto, lo que a mí me da mi gana, ¿no? Entonces va a pasar porque en mí está el poder de edificar, en mí porque Dios me ha dado el poder de crear.
pero el poder no es mío, viene de Él. Y todo debe ir alineado a Él. Todo debe ser alineado a su palabra, alineado a su voluntad. Pero si yo no la busco y yo no renuevo mi entendimiento, entonces mi base siempre va a estar errónea. Porque entonces es por lo que yo. Eso es hedonismo, eso es humanismo, no es cristianismo. Entonces, si yo soy cristiana, si yo soy una hija de Dios, entonces, ¿dónde debe estar basado mi fe? ¿En dónde debe estar? O sea, ¿en qué yo me tengo que basar? ¿En qué yo tengo que caminar? No en la realidad que yo me imagino, no en la imagen, no en lo que mi mente se inventó según lo que yo entendí. Es que miren, o sea, es fácil caer en esto. Ahora viene algo que sé que lo han escuchado también, es logos y rema. Entendiendo que el logo es la mera palabra, ¿cierto? Es como decir lo que Dios ya, el logo es lo que Dios ya dijo, es la palabra misma, pero el rema es lo que yo entiendo, o sea, viene mi revelación. Ahora, aquí viene lo que algo mucho dicho, todo el mundo cree en Dios a su manera. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia personal, pero lo que no es que hay principios básicos que todos como hijos de Dios, independiente como se nos haya sido revelado Cristo, nosotros debemos seguir y caminar porque es la base de nuestra fe. Es que dice nuestra fe, nuestra fe. Entonces, ¿qué pasa? Que como cada uno tiene una experiencia y tiene una revelación, entonces muchas veces tomamos, o bueno, el ser humano en general, toma esa revelación y lo vuelve doctrina, lo vuelve una práctica, y eso es lo que ha pasado con la manifestación y la visualización. Sigamos. El famoso declarar y decretar. Vamos a Proverbios 18:21 que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Entonces, la Biblia sí nos hace énfasis, ¿cierto? Hace mucho énfasis en que en la boca hay poder, en que hay un peso, pero no tiene poder creativo autónomo. ¿Sí? Porque es que se nos olvida que nosotros no somos Dios, somos hijos de Dios, pero no somos Dios, no somos Dios. Y hay una brecha abismal con respecto a eso. Entonces, declarar bíblicamente tiene que ir alineado a lo que Él ya dijo, no a lo que a mí me da mi gana, no a lo que yo entendí de lo que Dios dijo o lo que yo quiero que suceda. Ahora, declarar bíblicamente no es usar la palabra como mecanismo de activación. Y es que esa palabra también está muy permeada. O sea, es que yo creo que hasta en un pasado yo la he usado. O hasta en algún momento lo he usado. O sea, que estoy segura que en algún momento de mi vida también caí en eso. Entonces, ¿qué pasa con el famoso yo decreto? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el famoso yo decreto? Esto es mío, porque yo lo declaro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que el yo decreto, yo declaro esto es mío, lo arrebato, en fin, es como si yo estuviera asumiendo la posición de Dios y asumiendo su autoridad cuando la Biblia no establece eso. Incluso hay jerarquías, y yo lo recibo de Dios. Los dones que yo tengo es porque Él me los dio y todo es para edificar a su iglesia. Entonces, no es porque yo, o sea, no sé si me están entendiendo, si quizás será que no me estoy dando a entender, es que no lo sé. La verdad es que no lo sé porque tú estás allá y yo no te veo directamente. No te visualizo. Ah, no mentira. En fin, el hecho es que Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero ese versículo no está diciendo que tú creas la realidad con tu boca. Es muy diferente. Está diciendo que lo que tú dices tiene peso para edificar o para destruir. Pero no tienen poder en sí mismo porque no somos Dios. Ahora, no significa que no haya el poder creativo de Dios en nosotros.
lo que significa es que el poder creativo no es independiente de Dios. Entonces, es que esa es la línea invisible, la línea delgada que separa absolutamente todo. No es por yo mismo, no es porque sí, o sea, Dios me dio el poder, entonces yo con ese poder lo que me dé la gana. Es que no funciona independiente de Dios. No es que me dio eso y ya no, tú eres responsable de eso, no, depende de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien cree recibir, cree que por decir, yo voy a activar, eso va a pasar, no pasa. O sea, no es así. No es así, porque yo dependo de Dios. Lo que yo digo depende de, lo que ocurra depende de Dios, no de lo que yo quiera. O sea, yo puedo querer muchas cosas, pero si eso no está alineado a Dios, no va a pasar. No va a pasar porque soy su hija y esa es mi fe, mi convicción de que va a pasar su voluntad, que va a pasar lo que Él prometió, de que su respuesta es lo que yo necesito, no lo que yo quiero que Él me diga. Entonces, por eso es que es tan delicado, a veces es muy confuso, incluso, vuelvo y digo, por eso es que, como puede ser tan confuso, parezco que estoy aquí metida porque no quiero que la forma de expresar pues no sea muy clara. Incluso disculpe si de pronto em, eh, suena enredado, pero realmente no es hasta práctico. Ya, yo creo que ya el mensaje exacto ya lo dije, pero sí quiero que usted entienda y se dé cuenta que todo parece fe, pero no, o sea, hablando de todas las afirmaciones, las declaraciones, los decretos, por eso es que yo hablo mucho de lo que voy a decir ahora y es de las declaraciones brujísticas, donde uno simplemente en una forma bonita y aparentemente bíblica y cristiana dice cosas que en mi carne o en tu carne quieres decir y declaro y es muy de la mano, eso es mío. Y se usa muchas veces la palabra para sostener un capricho, pero no es lo que Dios dijo ni lo que Dios tiene para ti en ese momento. Muchas veces usamos como que, yo qué sé, se usa la palabra simplemente como un instrumento de justificación para producir los resultados que tú quieres, pero no funciona así. ¿Por qué? Porque la certeza, mira, la certeza es algo que trasciende. ¿Y trasciende qué? Trasciende tu carne. La certeza trasciende el deseo mismo. ¿Sí? Pero la certeza, eh, la certeza nace de la palabra de Dios. Mientras en una declaración brujística, como yo le llamo, es decir, en una declaración carente de Dios, nace de la emoción, nace de un sentimiento temporal a la final, porque las emociones son eso. No todo el mundo está triste, no todo el mundo, no, perdón, no todo el tiempo estás triste, no todo el mundo está feliz, no todo el tiempo estás estresado, en fin, no todo el tiempo estás neutral. Las emociones son fluctuantes. Entonces, las declaraciones brujísticas nacen de la emoción, nacen del deseo. Pero las declaraciones bíblicas, las declaraciones de la palabra de Dios, no nacen de eso, nacen, o sea, las verdaderas declaraciones pues nacen de la palabra de Dios, de la Biblia. O sea, de lo que Dios dijo, no de lo que yo quiero que Dios me diga, no de lo que yo creo que Dios me dijo. Mm, mm, ya. Entonces, ese tipo de declaraciones no activan nada, no producen nada. Lo que sí produce, lo que sí produce es la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, edificar en la palabra de Dios. O sea, es que como siempre a veces digo, o sea, es simple, el ser humano lo complica todo. Entonces aquí viene la experiencia personal versus la verdad y la verdad de Cristo. Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, como Dios habla de formas personales, lo que digo, todo el mundo cree en Dios a su manera,
porque tiene experiencias reales, experiencias que sustentan esa fe, esa conversión, esa entrega de la vida misma que Él nos dio a Él, a su señorío, a su autoridad, a su soberanía, ¿cierto? Se honra la experiencia que hemos tenido, pero se filtra por la palabra de Dios. O sea, yo no me quedo simplemente con lo que yo viví y eso lo vuelvo doctrina y lo enseño y lo decreto y ya no, yo lo comparto y edifico, porque quizás mi experiencia puede avivar la fe o puede alimentar la fe caída, ¿cierto? Pero no la fe que a mí me da mi gana, la fe en que Dios lo que me dijo lo cumplirá. Entonces, si yo mi testimonio y mi experiencia yo la comparto, puede alimentar, ¿sabes qué? Ella hay esperanza. Pero la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y como alimento? Por la palabra de Dios. Y los testimonios enriquecen, alimentan. Pero yo no puedo creer en Dios simplemente porque el otro creyó o porque al otro le pasó, entonces yo creo. Es un filtro, no es un filtro, puede ser un aporte a, pero yo tengo que tener mi experiencia. Y cada experiencia que yo tenga con Dios va a darle soporte a mi fe. Pero la base es la palabra de Dios. Yo no puedo convertir mis experiencias en doctrina, pero mis experiencias alimentan y enriquecen. Ahora, aquí es donde también la gente también se confunde, por lo que te digo, toma su experiencia y mejor dicho, hace de eso, o sea, de su experiencia con Dios hace una mega experiencia para que todos vivan lo mismo. Entonces, como a una persona le funcionó y quizás a otros par, entonces se sigue masificando y se vuelve, mejor dicho, casi que otra religión. Entonces, ¿qué pasa con la experiencia? La experiencia que nosotros tenemos con Dios es, es como podríamos decir, la experiencia que nosotros tenemos con Dios como Padre, con Dios como Hijo, con Dios como Espíritu Santo, es una verdad revelada. Y claro que da soporte. Pero esa experiencia no es principio, vuelvo y digo, son los principios y la Biblia nos entrega muchos. Son los principios los que realmente a nosotros nos va a dar solidez. Ahora recuerden, la fe viene por el oír. Y si nosotros omitimos el oír, pues la fe se va a perder. Ahora, si la fe se pierde, nosotros vamos a buscar sustitutos. Estamos. Ahora, Cristo no es un sustituto de tu vida, no es un sustituto de lo que no funcionó. Cristo es la verdad, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Por tanto, la fe, el sustento y el fundamento de la fe es Él y por donde nosotros lo veamos es Él. ¿Qué pasa? Que existe una industria, creo que esto también lo hemos mencionado. Y la industria de la fe muchas veces alimenta que nosotros nos confundamos y vivamos la fe, una fe enferma, una fe contaminada, una fe limitada, una fe emotiva, una fe incluso ilusa, pero que no vivamos la fe como debe vivirse. No buscando pegarnos a algo, no buscando aferrarnos a nada, sino simplemente a la palabra. Certeza de lo que se espera. ¿Y qué se espera? Primeramente su venida. Lo esperamos a Él. Y la convicción de lo que no se ve. Porque hoy, obviamente, Cristo no está en cuerpo humano. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, empezando por ahí, si lo hablamos en términos humanos, no lo vemos. Pero lo sentimos, lo experimentamos cuando nos congregamos, cuando compartimos con la gente, cuando somos su reflejo, cuando ayudamos, cuando somos empáticos, cuando vivimos en el propósito que nos dio y no presos en el propósito ajeno, cuando no queremos la vida de otro, cuando queremos la vida que Él nos dio, cuando buscamos estar en su voluntad, cuando amamos su voluntad,
cuando aceptamos su voluntad buena, agradable y perfecta. La raíz es lo que cambia todo. La fe, Dios es la fuente, pero la distorsión a través de la visualización, aún de las afirmaciones, de los decretos y aún de esas declaraciones brujísticas, convierten al hombre en el centro de todo, al igual que la manifestación. Por eso es que les dije, es conectado. Porque en la visualización el hombre es la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Mi imaginación, tu imaginación, no es más. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando una persona visualiza, no está dependiendo de Dios. Te estoy hablando en términos de fe. Porque la visualización lo que hace es sustituir la fe, sustituir la certeza, porque necesita algo palpable. Y si bien la imaginación es invisible, te permite ver, pero ya sabes que la fe no es por vista. No andamos por lo que vemos, sino por la convicción que tenemos conforme a lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué necesitamos? La fe. La fe depende de Dios. ¿Y la dependencia qué es? Control. Es decir, que si yo dependo de Dios, el control no es mío, el control es de Él. Y cuando uno lo recibe a Él, uno está cediendo ese control. Pero como es difícil y es complicado, nosotros siempre lo queremos tener. Es la naturaleza caída del ser humano. ¿Qué pasa? Que la fe, con la fe uno recibe primero y luego produce. ¿Qué recibimos? La palabra. ¿A través de qué? Del oír. Porque la fe, vuelvo y te digo, la fe es auditiva, no es visual. La fe no es visual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo recibo, yo produzco, hay un resultado. Pero el resultado, ¿cuál sería? Lo que Dios dijo que sería. Romanos 10:17 dice, vuelve la Romanos 10:17, volviendo a Romanos 10, aquí, espérame, es que una vez no entiende sus anotaciones. Espérenme y busco Romanos 10. Ay. Romanos 10:17 vuelve a ser el eje de todo lo que estamos hablando y es, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si viene por el oír, no viene de imaginar, no viene de repetir, no viene de decretar, no viene de afirmar, no viene de absolutamente nada de lo que normalmente escuchamos. No nace de la mente, no se construye con imágenes, no se construye con mapa de sueños, no, nada, eso son herramientas que tú los puedes hacer, pero de eso no depende tu fe. Esos son, para mí siempre son como recordatorios, como souvenirs. Por eso yo desde hace 2 años empecé a hacer el concepto de mapa de promesas. Porque a veces en el concepto de mapa de sueños nosotros permeamos mucho lo que uno quiere. No se activa con palabras, no. La fe solo depende de la palabra de Dios. Y si solo depende de la palabra de Dios, la fe solo responde a Dios, no responde a lo que el ser humano le dé la gana. Entonces vuelvo y cierro. Bueno, vuelvo y cierro, no, oye, ¿por qué? Simplemente cierro con la pregunta con la que inicié. ¿Visualizas o tienes fe? Así que nada, no siendo más, nos vemos en una próxima edición de estos mensajes. Yo no sé, creo que es por la hora. Son las
Es la 1:25. Estoy grabando esto a la 1:25. 1:25. Creo que quizás es por la hora que ya estoy divagando. Pero nada, el mensaje es ese. Ten fe y no visualices. Parece lo mismo, pero no lo es. Si visualizas, creo que debes evaluarte. Y si tienes fe, también tienes que evaluarte, porque muchas veces tienes fe en lo equivocado. Y lo que debemos tener fe es en Dios. Así que nada, nos vemos prontito y estén muy atentos. Dios te bendiga. Chau.